Trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño almacén en mi ciudad, un empleo nocturno que no era lo más ideal, pero pagaba bien en comparación con otros trabajos similares. Aunque el almacén en sí no era grande ni destacaba, la empresa dueña del vendía productos tecnológicos caros, por lo que supongo que mantener el edificio vigilado las 24 horas era una necesidad. Mi tarea consistía en observar las cámaras, hacer rondas por el lugar y, ocasionalmente, completar algún informe. Esa noche estaba lloviendo intensamente, con truenos que resonaban de vez en cuando. A pesar de la atmósfera algo inquietante, solía relajarme en noches como esa, sabiendo que no habría nadie más alrededor. Después de hablar con los empleados del turno de cierre, me quedaba solo en el almacén desde las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por lo general, el lugar estaba en completo silencio, salvo por algunos crujidos, y con la lluvia golpeando el techo, se hacía casi imposible oír cualquier otro ruido. Un par de horas después, decidí hacer una pausa de tanto observar las cámaras y me levanté para dar una vuelta por el almacén y hacer la revisión de seguridad habitual. Fui hasta el fondo, donde se encontraba la sección de almacenamiento, y comencé a caminar hacia el otro extremo, pero entonces un pitido suave comenzó a resonar por el pasillo. Era una alerta proveniente de la sala de seguridad. Rápidamente me dirigí hacia allí para ver qué ocurría, descubriendo que se trataba de un sensor de pestillo en la puerta trasera, lo que indicaba que alguien había intentado abrirla. Revisé las cámaras en vivo que cubrían esa zona, pero no había nadie visible. Después de un minuto, decidí ir yo mismo hasta la puerta para comprobar si el sensor estaba fallando o si la lluvia había interferido de alguna manera. Apagué la alarma y abrí la puerta, mirando a mi alrededor, pero no vi más que un callejón vacío detrás del almacén. Todo parecía normal. Aunque no era un experto en puertas, la probé y funcionaba correctamente, nunca fallaba en detectar el pestillo. Después de asegurarme, cerré la puerta y la aseguré con llave. A pesar de no haber visto a nadie ni nada raro, me vi obligado a llenar un informe completo debido a que la alarma había sonado en el sistema. Volví a la oficina de seguridad y comencé a llenar el papeleo. Solo unos minutos después, un fuerte golpe resonó por todo el edificio. Me levanté de un salto y miré al pasillo, sin saber de dónde venía el sonido. Salí de la oficina y me quedé en el pasillo, escuchando cualquier otro ruido, pero no oí nada más que el repiqueteo de la lluvia en el techo. Caminé con cautela por el almacén, mirando las estanterías en busca de cajas caídas o algún daño, pero a medida que me acercaba a la parte delantera, el ruido de la lluvia se intensificó. Al doblar la esquina, me quedé paralizado al ver que la puerta principal estaba abierta de par en par y en el suelo había charcos de agua, probablemente producto de alguien que había entrado al edificio. Corrí de regreso a la oficina, me cerré dentro y presioné el botón de emergencia para contactar a la policía. Mientras esperaba, escuché algunos golpes desde dentro del almacén, pero pronto el lugar quedó en silencio hasta la llegada de los oficiales. Esperé en la entrada y les di el informe mientras dos de ellos registraban el almacén. Un minuto después regresaron con un hombre esposado. Me informaron que lo habían encontrado escondido detrás de unas cajas en la zona de almacenamiento, con un martillo en la mano. Al cruzar frente a mí, me miró fijamente con una mirada fría que me aterrorizó. Unos días después, la policía informó que el hombre estaba bajo los efectos de varias drogas y no dio explicación alguna sobre sus acciones. No está claro qué planeaba hacer, pero lo encontraron con un martillo en las manos, después de haber irrumpido por la fuerza en el almacén. Dado su alto nivel de intoxicación, es imposible saber lo que hubiera hecho si no lo hubieran detenido. Afortunadamente, sigue tras las rejas y ya no trabajo más durante la noche en un almacén tan inquietante. Sin embargo, esa noche todavía me deja una sensación de horror, especialmente en noches lluviosas como aquella, cuando no puedo ver ni oír lo que sucede a mi alrededor. Trabajo como oficial en el departamento de policía local, y como es común en este tipo de trabajos, los turnos varían constantemente. Algunos días son de 10 a 12 horas y, a menudo, son horarios rotativos. Una semana trabajo de noche, la siguiente en la madrugada, luego otra vez de noche, y así sucesivamente. Esa noche,
Me encontraba trabajando el turno de 10 de la noche a 10 de la mañana, cuando recibí una notificación del despachador sobre una llamada referente a un grupo de adolescentes que estaban invadiendo propiedad privada. En este caso, el lugar en cuestión era un hospital abandonado a las afueras de la ciudad, que llevaba vacío más de una década. Todos sabíamos que este hospital era un punto común para que los jóvenes se reunieran y, en muchos casos, realizaran actividades ilegales. La mayoría de nosotros ya habíamos intervenido allí en varias ocasiones. Esta era mi cuarta vez en el lugar y esperaba que fuera un caso rápido y sencillo, como siempre. Solo tendría que entrar, sacar a los adolescentes y probablemente verlos correr. Estaba agotado, así que cualquiera de esas dos opciones me habría venido bien. Siendo sincero, no me importaba mucho arrestarlos o presentar cargos, solo quería que se fueran. Al llegar al hospital, me percaté rápidamente de una linterna brillando en una ventana del segundo piso. Lo extraño era que se movía de forma errática, como si alguien estuviera corriendo por los pasillos. Me bajé del vehículo, preparé mi linterna y entré al edificio. Lo primero que hice fue pedir que se mostraran, pero como era de esperarse, nadie respondió. Me quedé en la entrada, escuchando cualquier ruido que me diera una pista de dónde buscar, pero el silencio era absoluto, lo que me puso un poco nervioso. Sentí que mi mano se deslizaba automáticamente hacia la funda de mi arma. Siempre tenía un ligero temor de que pudiera ser una trampa para atraer a un oficial y luego intentar algo, pero traté de mantener la calma. Caminé por el pasillo, subí las escaleras, y fue al llegar al segundo piso cuando escuché un golpe fuerte que resonó en todo el edificio. Sonaba como si alguien golpeara una pared y definitivamente provenía del segundo piso. Entré al pasillo y empecé a alumbrar con mi linterna. Miré por todos lados, pero no había señales de nadie. Llamé nuevamente, esta vez con un tono más firme, sabiendo que las escaleras eran el único acceso para subir o bajar. Me quedé escuchando, pero solo oía el crujir del viejo edificio. Continué mi camino por el pasillo, mirando por cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna. Lo único que encontré fueron camas de hospital rotas y grafitis en las paredes. Al llegar a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que llamé una vez más antes de abrirla de golpe. Al registrarla, no encontré a nadie, pero algo me inquietó profundamente: cigarrillos apagados en el suelo con el humo aún saliendo de ellos. Esto era preocupante, pues sabíamos que la única forma de salir del segundo piso era por las escaleras, y si alguien hubiera salido de allí, habría dejado huellas. Solo había una ventana rota por la que podían haber escapado, pero antes de que pudiera investigar más, algo muy extraño ocurrió. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguida de un golpe contra la madera y el sonido de unos pasos alejándose rápidamente por el pasillo. Afortunadamente, pude abrir la puerta con suficiente fuerza para deslizarme por el estrecho espacio entre la cama y la entrada. Pero cuando salí, quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido. Pronto llegaron refuerzos, y realizamos una búsqueda más exhaustiva en el hospital, mientras nos poníamos en contacto con la persona que había hecho la llamada original. Lo más extraño fue que solo había unas pocas huellas y, además, solo vi una linterna en la ventana. Los cigarrillos humeantes indicaban que alguien se había ido rápidamente, probablemente al escuchar mi llegada. Sin embargo, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿por qué alguien se habría quedado atrás? Al día siguiente, recibimos el reporte de una madre denunciando la desaparición de su hijo adolescente, seguido poco después por otro informe similar de otra madre, también buscando a su hijo. Durante días, semanas y meses de investigación, llegamos a la conclusión de que ambos chicos probablemente no volverían a aparecer. Ahora, 6 años después, siguen desaparecidos. Lo extraño de este caso es que no hay señales claras de lo que pudo haber ocurrido. No está claro si la persona que vi esa noche en el hospital era uno de esos chicos desaparecidos. La teoría más aceptada es que era alguien más, pero, a menos que surjan más pruebas, probablemente nunca sabremos la respuesta. Era una noche fría y nevada cuando llegué al estacionamiento de mi gasolinera, donde trabajaba el turno nocturno,
de 11 de la noche a 7 de la mañana. Llevaba varios meses en este trabajo, y aunque no era algo que me emocionara, las circunstancias de mi vida me hacían preferir los turnos nocturnos, ya que se adaptaban mejor a mi horario personal. Sin embargo, las noches siempre eran difíciles, y me costaba mucho mantenerme despierto y alerta. Aparqué mi coche junto al único otro vehículo en el estacionamiento, el del compañero que estaba de turno antes que yo. Lo saludé cuando entré, lo relevé y él se fue poco después, dejándome solo para el resto de la noche. En mi escritorio, encontré una nota de mi gerente con algunas tareas pendientes, pero eran cosas simples que podía hacer en una hora, así que decidí procrastinar un poco para evitar quedarme dormido antes de que mi turno terminara. Alrededor de la medianoche, mientras me relajaba mirando mi teléfono, algo me sacó de mi ensimismamiento. Un coche entró en la estación. Miré por la ventana y vi un viejo SUV estacionado junto a una bomba. Con la nieve cayendo afuera, era raro que alguien estuviera conduciendo, pero no era raro que alguien viniera por gasolina de vez en cuando. Volví a mi teléfono, pero unos minutos después, al mirar nuevamente por la ventana, vi que el SUV seguía allí, con las luces apagadas y las puertas cerradas, como si alguien estuviera esperando para llenar el tanque. Ya había pasado un buen rato y me levanté, acercándome a la ventana para ver mejor. Miré alrededor del edificio, pero no había señales de nadie afuera. Si estuvieran dentro del coche durante tanto tiempo con el motor apagado, seguramente estarían congelados por el frío. La nieve, el viento y la temperatura bajo cero me hicieron pensar que algo no estaba bien. Así que me preocupé un poco y decidí prestar más atención. Pasaron unos minutos más, pero no hubo señales de vida. El coche seguía allí, aparentemente abandonado. Decidí que no podía quedarme sentado sin hacer nada, así que me puse la chaqueta y salí a investigar. Sabía que era demasiado frío para que alguien estuviera en ese coche sin moverse o sin encender el motor, así que corrí hasta el vehículo y me acerqué a la ventana. Traté de mirar en el interior, pero no veía nada claro. Llamé en voz alta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Solo estoy verificando si están bien. No recibí respuesta, y aunque podría haber alguien dentro, la situación me parecía cada vez más extraña. Me aparté un poco, mirando alrededor del estacionamiento vacío, y fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir aún más incómodo: huellas de zapatos en la nieve que iban hacia el edificio. No se dirigían directamente hacia la entrada principal, sino un poco hacia un lado. Miré atrás, y las huellas parecían provenir del coche. Estaba desconcertado, pero estaba tan frío que decidí volver adentro para calentarme un poco antes de investigar más. Regresé rápidamente al interior y encendí el calefactor cerca del mostrador, poniendo mis manos cerca del calor. Estuve allí solo unos 30 segundos, cuando de repente escuché un golpe fuerte proveniente de la parte trasera del edificio. Me giré bruscamente, pero no vi nada. Caminé alrededor del mostrador y me dirigí hacia la parte trasera, donde encontré charcos de agua sucia en el suelo, como si alguien hubiera entrado con botas mojadas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando llegué a la sala de suministros y vi, en la oscuridad, la silueta de una figura. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una barba grande y desaliñada, y me miraba fijamente. Mi corazón se detuvo por un momento. Después de la sorpresa inicial, mi reacción fue simplemente darme la vuelta y regresar al mostrador, sin entender bien lo que estaba pasando. Miré fijamente la puerta de la sala de suministros, y sin saber qué hacer, tomé el teléfono de la tienda y llamé a la policía, susurrando para no hacer ruido. Los 10 minutos que pasaron hasta que llegaron los policías fueron los más aterradores de mi vida. No escuché ni vi nada desde la sala de suministros, lo que solo aumentó mi miedo. El hombre nunca salió a confrontarme. Cuando los dos oficiales finalmente llegaron y entraron, le señalé en silencio hacia la sala de suministros. Registraron la habitación, mientras yo permanecía en el frente, esperando ansiosamente. Para mi sorpresa, salieron sin el hombre. No había rastro de él. Solo había huellas de agua alrededor de la puerta trasera, pero afuera, en la nieve, había rastros frescos que se dirigían directamente hacia el campo vacío y oscuro que se extendía kilómetros.
Nadie pudo investigar esa noche debido al frío y la ventisca, pero cuando lo hicieron días después, no encontraron nada. El campo era enorme, y podría haberse dirigido a cualquier parte, pero las condiciones climáticas me hacían pensar que, si hubiera quedado ahí afuera, habrían encontrado su cuerpo. El SUV fue llevado para ser investigado, pero extrañamente, no encontraron ningún historial de propiedad relacionado con él. Nos quedamos sin respuestas sobre lo que sucedió esa noche. Nadie sabe quién era ese hombre ni qué hacía allí, y lo que ocurrió sigue siendo un misterio, sin ninguna pista que lo explique.